tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Vamos a tener en esta edición importantes entrevistas que estoy seguro a usted le va a interesar y mucho porque están dedicadas a una cotidiana o, por qué no, próxima realidad que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre hipotecas, sobre anticréticos, cómo tomar las previsiones legales para que esto no sea contraproducente a nuestra actividad o también afecte a nuestras familias, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre ese tema, pero también estaremos hablando sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre el uso del marketing digital en la actividad de la empresa unipersonal. Y por supuesto, usted tampoco debería perderse este resumen de los hechos noticiosos más destacados en el ámbito económico que se han generado en nuestro medio. Además, la invitación para que nos siga a través también de todo el país, gracias a la señal nacional de Tigo, canal 72, estamos con Cotel, canal 92 aquí en La Paz, y la señal de Tigo, canal 47 también. Y por supuesto nos ven gracias al Tupac Katari en todo el país. Con esa invitación, con esa introducción, quiero saludar inmediatamente a mi primera invitada. Ella es la doctora Karina Vegaso, es experta en temas, por ejemplo, de hipotecas, y también vamos a rescatar la experiencia que ella tiene, por ejemplo, en el ámbito de aquellos contratos ligados a lo que representan los anticréticos. Karina, un gusto, gracias por estar aquí en Economía para Todos. Hablemos entonces, entremos en materia. ¿Cuán complicado puede resultar el hecho de adquirir una hipoteca? Un gusto saludar. Buenas tardes a toda tu teleaudiencia, Jaime. Mira, entrando efectivamente en materia, decirte que para un acreedor dentro de un préstamo de dinero, para un acreedor la máxima garantía que puede solicitar a su deudor es efectivamente la hipoteca de algún bien inmueble o de algún vehículo, ¿no? Entonces podemos decir que es la máxima garantía del acreedor. Ahora, claro que sí, el que te otorguen una garantía reviste también de muchas formalidades, Jaime, entonces que hay que considerarlo, hay que tomar en cuenta. Pues bueno, se suscribe un documento público, una minuta que necesariamente tiene que ir firmada por un abogado. Esto quiere decir que tenemos que tener la orientación necesariamente de un abogado para la suscripción de una minuta, y este documento tiene que ser notariado, Jaime, tiene que pasar por ojos de un notario de fe pública, quien tiene que dar fe de este documento, y posteriormente el notario nos entrega un testimonio. Este testimonio tiene que ser registrado ya sea en derechos reales o en tránsito, ¿no? Cual sea la hipoteca que vayamos a recibir o a otorgar. ¿Eso qué quiere decir, Jaime? Quiere decir que si la minuta yo me la guardo en casa y no la registro, pues no va a surtir sus efectos legales. De nada me va a servir yo como acreedor guardarlo ese documento en mi escritorio o en mi casa bajo 2 o 3 llaves, porque no va a surtir sus efectos legales. Entonces vamos a partir de que la hipoteca conlleva este trámite, formalidades legales, que de no cumplirlas, pues no van a ser a la vida del derecho. Ese es un punto importante, Jaime, por ahora. Perfecto. A ver, antes yo le escuchaba decir a mi abuelito, a mi abuelita, ¿no es cierto?, que hay que leer la letra menuda de todo aquello que uno va a firmar. Todavía prevalece esa situación y la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo cuidar? De repente, ¿por qué no al máximo cuando suscribo una hipoteca? Claro que sí, Jaime. Si yo soy la acreedora, es a favor mío que viene el registro de la hipoteca. Eso quiere decir que necesito ser mucho más meticulosa, ¿no? Porque es lo que efectivamente a mí me va a respaldar, este documento es el que me va a respaldar para que a futuro me retornen el dinero que he prestado. Ahora, eso quiere decir que tengo que tomar consideraciones puntuales sobre quiénes son los propietarios del inmueble, ¿no? Nombres, apellidos, cédulas de identidad, identificar muy bien, porque hemos visto también, lastimosamente, Jaime, suplantaciones de identidades. No obstante a esto, por eso los notarios ahora mismo hacen un cruce de información con DIRNOPLU, a través de DIRNOPLU,
que revisan Ceresi, revisan CEGIP. Esto para ver si estas personas son casadas, solteras, porque puede decir muy bien su carnet de identidad soltero, pero en el fondo es casada la persona o en lo legal es casado. Entonces, si no tenemos el consentimiento, por ejemplo, del cónyuge, más adelante el cónyuge nos puede venir a pelear el 50% que le corresponde, ¿no? Y si es que no ha dado su consentimiento. Entonces, por ejemplo, el tema de la identidad es un punto, perdón, del estado civil es un punto importante que como acreedores tenemos que ser meticulosos en revisar, ¿no? A veces son aspectos que se nos pueden pasar de vista, pero no. Ahora, otro punto importante, Jaime, también es el verificar in situ, un trabajo de campo que como acreedores tenemos que darnos nomás la labor de ir a verificar el inmueble al lugar, ¿no? Preguntar al vecino, a la vecina si efectivamente estas personas son los propietarios, si los conocen, ¿no? Tenemos que mostrarles los rostros de las cédulas de identidad que nos vengan a otorgar y ver que efectivamente estemos tratando con los propietarios, porque suplantaciones de bienes inmuebles también hemos tenido muchas. Es así, Jaime, que este tipo de información tenemos meticulosamente que realizar. Si es que no, contratar inclusive un perito evaluador que vaya y que verifique, que haga un cruce de información de los aspectos georreferenciales del inmueble, ¿no? Que veamos estos aspectos. Por ahora eso, Jaime. Perfecto. Hay un tema, yo este ejemplo muy interesante, quiero hacer una repregunta con relación a aquello, el tema de los matrimonios de hecho, es decir, aquellos de repente no están señalados en el registro civil, pero por ahí también puede aparecer una pareja, ¿no es cierto?, en un matrimonio de hecho. ¿Cómo se opera en esas circunstancias? Porque bueno, alguien puede tal vez de alguna manera dolosa, ¿no es cierto?, no declarar que está conviviendo con alguna otra persona y después vienen los problemas. ¿Cómo verificar esta situación? Has tocado un aspecto realmente neurálgico, querido Jaime, porque sí, no solamente personas naturales y físicas se han visto perjudicadas por estos aspectos que claro que sí, no caen en temas de decir la verdad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los bancos te toman una declaración jurada con relación a los datos que estás otorgando, ¿no? Con relación a tu estado civil y demás. Es, como tú dices, muy probable de que esta persona conviva, tenga un cónyuge en un matrimonio de hecho. Sin embargo, es un tanto complicado. Sin embargo, en ese aspecto tendríamos que mantenernos nada más en honor a la verdad que esta persona nos está indicando, ¿no? Porque sí, efectivamente, si más adelante nos demuestra que han convivido en esa época, pero si no ha sido demostrado, no ha sido registrado, pues tenemos también las armas necesarias como legalmente como para salir al paso, ¿no? Porque no habría actuado esta persona de buena fe en su momento, pero como bien te digo, por ejemplo, en el banco como en otras entidades, para otorgar un préstamo de dineros, sí les hacen hacer una declaración jurada con relación al estado civil de manera muy específica, Jaime. Excelente. ¿Qué detalles debo yo verificar, revisar si, por ejemplo, estoy hipotecando mi bien inmueble al banco? ¿Qué es lo que debo fijarme en primera instancia o cuidar más? Bueno, si yo como deudor estoy otorgándole al banco la hipoteca, pues siempre vertir la verdad, verificar que efectivamente se esté dando el registro sobre lo que me corresponde, sobre la parte que a mí me corresponde, verificar que sea justo también, ¿no? De alguna manera el monto que me está otorgando el banco, que no sea algo muy, que te puedo decir una suma muy alta, que valga tu inmueble y el monto muy bajito. Tal vez esos aspectos, querido Jaime, pero como banco, te diré, si vemos por otro lado, pues el banco como acreedor toma muchísimos recaudos, ¿no? Y te digo, por la experiencia que tengo en la banca, creo que lo principal, querido Jaime, es que consideremos que estamos tratando con la identidad de los verdaderos propietarios, que el inmueble sea efectivamente ese al que nos están llevando, porque puede haber suplantación de inmueble, y definitivamente también tenemos que ver que concluya en un registro, que esté debidamente registrada la hipoteca a favor nuestro. Eso.
Perfecto. Y este último punto también me interesa mucho. Hace referencia, por ejemplo, al registro en derechos reales. Sabemos que no tiene una muy buena reputación, una marcada reputación, porque se han visto muchos casos. ¿Cuán confiable es colocar un registro de esta naturaleza en derechos reales? Bueno, definitivamente, Jaime, no tenemos nada más también que confiar en este registro porque es lo que tenemos y con lo que contamos actualmente, ¿no? Sé que hay temas muy sensibles, sin embargo, el hecho de que nosotros registremos la hipoteca, el darle publicidad, es darle publicidad a nuestro trámite. Eso significa, la publicidad es oponible a terceros, ¿no? Si la hipoteca va a venir a favor del acreedor, pues el acreedor puede dormir tranquilo, sabiendo que mañana pasado o el plazo que se hayan establecido, el retorno de su dinero es seguro, porque si no es su caso, realizamos la ejecución del bien. Pensemos en que podemos dormir seguros mientras tengamos el registro a nuestro favor en derechos reales, Jaime. Como se dice, es lo que hay. Pero bueno, el tema en cuestión a la ejecución precisamente de una hipoteca es muy complicado. O ahora los mecanismos se han allanado, digamos, a favor de quien, por ejemplo, está entregando dinero a alguien y ese otro alguien está entregando un activo. Claro que sí, Jaime. En realidad, cuando una persona ingresa en mora o en retraso del pago de su crédito, de sus cuotas, de sus amortizaciones, pues le nace al acreedor la facultad de activar el aparato jurisdiccional e iniciar un proceso judicial, ¿no? Para la ejecución de la garantía, en este caso de ese bien inmueble que va a ir a remate, ¿no? Y con ese remate, con ese precio judicial, el retorno de tu dinero, el retorno del préstamo de dinero. Y en efecto, actualmente sí tenemos los procesos monitorios, que son los procesos ejecutivos y los procesos coactivos, que son mucho más expeditos, Jaime. Sí, podemos ver que un proceso, a ver, dejándome llevar por mi trayectoria igual y mi experiencia, un proceso que no es luchado, no es litigado, no es peleado por la otra parte, podríamos tener ya la ejecución de un bien inmueble por lo menos en un año y unos 2 meses, aproximadamente, ¿no? Antes esto nos demandaba mucho más tiempo, pero ahora es mucho más expedito. Un proceso bien litigado con la parte que asuma defensa y demás, estaríamos hablando más o menos de unos 2 años, Jaime. Bueno, ahí hay una suerte porque en el tiempo se pierde dinero, ¿no es cierto? Es decir, si yo he entregado, por ejemplo, vamos a poner con un vehículo el ejemplo, ¿no es cierto? He entregado $10,000 y a cambio me han dado como hipoteca el vehículo se deprecia, ¿no es cierto? Mis $10,000 de repente ya no están generando los intereses que yo podía percibir. ¿Cómo se opera en ese ámbito? Eh, bueno, debo decirte, Jaime, que del ejemplo que tú me das, hipotecas de vehículos, es muy delicado porque en mi haber, por ejemplo, Jaime, en honor a la verdad te diré, nunca pude llegar con éxito a la ejecución de un vehículo, del remate y ejecución del vehículo, porque los vehículos los hacen desaparecer, Jaime, ¿no? Entonces, tengo que decirte sinceramente que las hipotecas de los vehículos no son muy efectivas. No he tenido éxito porque los hacen desaparecer. Ni siquiera con seguro he podido salvar los temas. Es muy delicado el tema de vehículos. Ahora, hablando de bienes inmuebles, bueno, dentro del proceso, en tu memorial de demanda, tú tienes que solicitar el pago del capital, de los intereses devengados y adevengarses, los gastos judiciales que te va a demandar el proceso y los honorarios de tu abogado, ¿no? Hablando de los inmuebles, así que ahí no hay depreciación como tal, ¿no? Pero nos vamos a someter al avalúo del perito dentro del proceso. Bueno, aquí también entonces sacamos ya
una conclusión, ¿no es cierto? Mejor no utilice, no preste dinero en función a un vehículo porque es muy difícil de rescatar el dinero. Entonces, si la otra parte quiere, entre comillas, lo pongo esto para que me entienda la gente, jugar sucio, pues puede perder su capital. Ahora bien, ¿cuánto tiempo debo esperar yo si la otra persona, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, ha dejado de pagarme, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debo esperar yo como el que ha puesto el dinero antes de iniciar un proceso de estas características? Legalmente hablando, Jaime, desde el primer día de mora, del día siguiente que te ha dejado de pagar, ya estás habilitado como acreedor a activar el aparato jurisdiccional e iniciar el proceso, porque ya estás en mora. Ya estás en mora, ¿eso qué significa? Significa que el plazo está vencido, la suma es líquida y exigible. Tres condiciones estas importantes que debes considerar y tomar en cuenta para el inicio de un juicio. Ahora bien, los bancos, me voy a los plazos de los bancos en el retraso, antes no, eran 90 días, ¿no? Ahora recientemente ha habido una ampliación de plazo de 120 días, ¿no? Por la ASFI. La ASFI dijo más de 120 días y el inicio de un juicio es inminente para el deudor, hablando de las deudas dentro de los bancos. Se ha ampliado el plazo, antes era 90 días, obligatoriamente tenía que iniciarle el banco al deudor en mora el juicio, pero ahora estamos hablando de 120 días, Jaime. Perfecto, ya para ir cerrando este tema, porque me gustaría hablar un poquito también sobre el tema de los anticréticos. A ver, hay muchas personas que entregan documentos de sus viviendas, ¿no es cierto?, en calidad de garantía o para demostrar una buena fe de pago del dinero que están recibiendo. Si yo tengo el poder, es decir, un documento de derecho propietario del bien inmueble, de la casa, pero la otra persona ha empezado a fallarme en el pago. ¿Qué hago yo con ese documento? Es decir, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? O todavía hay margen de, no sé, algún proceso, porque se ve esto diariamente. Ni siquiera registran en derechos reales, ¿no es cierto? Solamente tengo en mi poder el documento de propiedad, nada más. Ya, Jaime, mira, lo primero que hay que hacer en este caso es, bueno, verificar si cuenta con registro en derechos reales y sacar una información rápida, que eso lo puede sacar cualquiera. Y bueno, la información rápida actualizada es un escáner, ¿no? Es más o menos una radiografía que nos dan cómo está el estado real, legal del inmueble, ¿no? Si tiene gravamen, no tiene gravámenes. Obviamente, en primera instancia, verificar si tiene o no cuenta con registro en derechos reales, ¿no? Habiendo esto, podríamos proceder ya al inicio de una ejecución y posterior anotación preventiva de un inmueble. Me hablas de los documentos en custodia que en muchas ocasiones dejan ya sea en el banco o podrían dejarnos a nosotros también como simples acreedores. Y bueno, también hay otros casos. Tengo, por ejemplo, unos documentos que son de bien inmueble de Coro Coro. Entiendo que en Coro Coro todavía hay ciertos lugares que no cuentan con registro en derechos reales, pero tienen normas internas allá, ¿no? Tienen normas y costumbres en la locación, en el lugar. Entonces también podríamos recurrir a sus autoridades para hacerles dar cuenta de esto. Y por ese lado también pedir la ayuda, ¿no? Hablando constitucionalmente, el apoyo de sus representantes, de sus comunarios, para que nos coadyuven en la recuperación del dinero, Jaime. Perfecto. En todo caso, la recomendación es hacer todo con registro en derechos reales, tener un contrato, una anotación también en una notaría, en fin, para garantizarnos de que todo esté en orden en caso de algún tipo de incumplimiento. Ahora bien, hablemos un poquito de los anticréticos, que también han estado con algunas situaciones conflictivas, habida cuenta del tema en dólares, por ejemplo. A ver, primera pregunta, entonces, que todo el mundo se está preguntando esto actualmente en la calle. Si yo he entregado un anticrético en dólares, le he dado dinero estadounidense al dueño de un departamento, ¿está en la obligación de devolverme también en dólares? Así debería quedar estipulado, por ejemplo, en algún contrato. Mira, Jaime, sí, tú has tocado un punto importante. Conforme hayamos suscrito el contrato, ¿no? El retorno del dinero será en la misma moneda
Entonces ahí estamos obligados a devolver en dólares. O si establecemos que puede ser en otra moneda, pero en su equivalente, de acuerdo al tipo de cambio, podemos hacerlo en bolivianos. Sin embargo, Jaime, me estás tocando un punto igual de importante porque sabemos actualmente que el tema de tener dólares está siendo muy complicado en nuestro país. Si es que no hasta riesgoso de querer ir a obtener a otro país y pasar la frontera y tú sabes que está siendo algo riesgoso todo por obtener dólares. No está complicado en nuestro país. Y el hecho de que las personas se detengan, querido Jaime, en encapricharse en que me devuelva o me pague o en la moneda en dólar que no hay actualmente, están ingresando a procesos inclusive judiciales, pero yo noto que se están chocando contra la pared porque ya no está bajo su dominio de la persona. Muchas personas tienen en manos los bolivianos, pero no tienen dólares. Y por el capricho de las personas, pues no están pudiendo conseguir esto. Y al final creo que están ambas partes convirtiendo un nudo esta situación, ¿no? Eso, Jaime. Perfecto, pero de todas maneras, vamos a ver, hay, como bien se señala, la posibilidad de un proceso. ¿Cómo se opera en caso de que, bueno, se tenga que llegar nomás al proceso? Esa es también una cuestión que muchos se preguntan. El tema que León están viendo por el lado de que les están perjudicando, ¿no? Ellos necesitan los dólares, necesitan su capital, necesitan circulante, necesitan el dinero, les están perjudicando, nace ahí ya un daño, un perjuicio de lo que ellos deberían estar, percibiendo, ¿no? Como fruto del dinero. Entonces, lastimosamente se están entrabando en esta situación, Jaime, ¿no? También tenemos acá en juzgados, tenemos los conciliadores, los mediadores, a los cuales también las personas están acudiendo, están viendo una forma también amistosa de llegar a un acuerdo, Jaime. En todo caso, me imagino que lo que se debería hacer es firmar un contrato, ¿no es cierto?, claramente fijado en términos de condiciones de devolución, condiciones de entrega, es decir, saber a qué me estoy exponiendo para que en definitiva a largo plazo no tenga estos problemas. Así es, Jaime. Y mira que en juicio lo primero que la gente recurre o ve de solicitar, de pedir, es justamente no la devolución del dinero al cambio del dólar oficial, ¿no? Pero sí, están con esos temas, mi querido Jaime. Perfecto. Es una situación un tanto complicada, ¿no es cierto? Pero, como alguien dice, contratos claros, amistades duraderas. Entonces habrá que ver cómo marcha esa situación. Karina, muchísimas gracias. Eres muy amable en estos términos de lo que representa una hipoteca, lo que también hay que tomar en cuenta en asuntos de anticréticos, por ejemplo, es fundamental. Así que estoy seguro que esto le va a servir mucho a la gente porque, bueno, si uno quiere emprender también, ¿por qué no ahora tiene que hipotecar alguna vez algún bien? Y en ese sentido también, si no lo quiere perder, bueno, tendrá que hacer las cosas dentro de nuestro ordenamiento legal. Hasta entonces y hasta una próxima oportunidad, te digo muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Un saludito. Hasta una próxima. Gracias, hemos dialogado entonces así con la doctora Karina Vegaso, quien ha compartido con nosotros su experticia en términos, por ejemplo, de resolución de hipotecas. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener en ese sentido? Sí, y esto es lo aconsejable, la hipoteca es en un bien inmueble, es decir, una casa, no es cierto, un departamento, una oficina. Es mucho mejor, porque con el tema de los vehículos ya nos ha dicho la experta que es bastante complicado recuperar el dinero. Así que habrá que tener en cuenta aquello. Lo aconsejable entonces es no haga o no preste dinero en función a vehículos.
complicado. Pero en términos de una casa, usted puede recurrir a una notaría, debe hacerlo, tiene que ir a derechos reales y por qué no también porque sacar inclusive, todavía se estila un comunicado en los medios escritos para que se publicite y entonces en función de aquello no haya problemas. Bueno, dejamos por el momento entonces este tema acá en Economía para Todos y quiero invitarle a que vea esta nota internacional que hemos rescatado de todo aquello que se está informando en Latinoamérica. En Ecuador no la están pasando nada bien. Hay problemas climáticos que han afectado con un efecto dominó a las represas. No hay agua para las represas y las represas son las que estaban generando la electricidad para los ecuatorianos, sobre todo en lugares donde hay mucho consumo, el caso de Guayaquil, ¿no es cierto? Por ejemplo, en fin. Bueno, el tema en cuestión es que hay apagones de hasta 16 horas y esto además, como efecto rebote, ha provocado la inseguridad ciudadana. ¿Qué tal? Veamos. Luis Merino trabajaba en un centro de salud privado en Quito, era recepcionista, guardia de seguridad y compraba insumos médicos. Cobraba $450 mensuales, pero por los largos cortes de energía de hasta 14 horas diarias lo despidieron. Tiene 67 años. Empezó la preocupación del dueño de la empresa de salud y eso hizo que empezara a plantearnos cambios en los horarios, reducciones en las horas de trabajo, empezó a plantearnos que trabajemos sábados y domingos sin los recargos necesarios que deberíamos tener como derecho, tal y como dicen las leyes laborales. Por la crisis económica y los cortes de luz, el Frente Unitario de Trabajadores y algunas organizaciones sociales hicieron 2 movilizaciones en las últimas 2 semanas en Quito. Según explicó el Ministerio de Trabajo, ADW, de septiembre a octubre se han despedido 2.808 trabajadores, pero no hay evidencia de que sea a consecuencia de los cortes de luz. Los sindicatos advierten, en cambio, que hay finiquitos, sobre todo en la media y pequeña industria, que en buena parte no ha podido resistir los 2 meses de apagones. Que en el mes de septiembre fueron despedidos más de 4.800 trabajadores de sus puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. La ministra de Trabajo acaba de plantear un semáforo que ellos hablan de la famosa ley pico y placa eléctrica, que es el hecho de que los trabajadores pasen a laborar 10 horas diarias durante 4 días a la semana, lo que implicaría un mayor desgaste físico en la vida de los trabajadores y lo que acrecentaría aún mucho más el tema de la gravedad de los accidentes de trabajo. CEMIC es una empresa familiar pequeña. Gonzalo Carrillo es su propietario. Hace aparatos industriales de mantenimiento y está desde hace 34 años en el mercado. Tiene 7 trabajadores. Sus contratos han bajado en un 40% por los cortes de luz, dice, pero no ha despedido personal. Con ellos he topado el tema de ponerles medio tiempo a trabajar, pero no es factible, puesto que ellos manejan una parte económica de los hogares y bueno, hemos acordado trabajar parcialmente, lo cual estamos cubriendo en el día de 6-7 horas, pero no logramos las 8 horas cubrir, puesto que los cortes no nos permiten. Por la sequía y la falta de inversiones en las plantas generadoras, Ecuador tiene racionamiento de energía desde fines de 2023. Los apagones de hasta 14 horas comenzaron en septiembre. Esta semana se han reducido a unas 6 o 7 horas diarias. Pero para Luis y su familia la situación es desesperante. Ahora comen solo una vez por día. Luis no tiene pensión y teme no poder volver a trabajar. Muchísimas gracias por seguir junto a Economía para Todos. Yo soy Jaime Albarracín. Más adelante vamos a tener una segunda entrevista aquí en el programa donde vamos a hablar sobre marketing digital aplicado a lo que representan los emprendimientos personales. Una entrevista que usted no se puede perder. En este bloque vamos a hacer este resumen de los hechos económicos más destacados de la semana, para que usted sea también una persona muy bien informada y tenga criterio para opinar sobre estos asuntos. Hablemos entonces al inicio de lo que es el dólar. El dólar que sigue escaso en nuestro país, el sistema financiero la tiene muy complicada en función a esta situación, ¿no es cierto? Dicen ellos que no cuentan con dólares.
Y tampoco hay dólares para importar, tampoco hay dólares para exportar, en algunos casos sí se requiere también aquello. El tema en cuestión es el asunto de la divisa estadounidense. Vamos a ver a continuación cómo ha estado afectando esto a distintos sectores, entre ellos, ¿por qué no?, el industrial. Porque si alguien va a importar diésel, ¿no es cierto? Algún privado se decide hacer la importación, perdón, no va a ir acá a la avenida Camacho a buscar a alguien que venda dólares para importar el volumen de diésel que se quiere importar. Tiene que ir al sistema financiero. Y en el sistema financiero, en este mercado mayorista, en el mercado cambiario como tal, ¿cierto? Donde se juntan exportadores e importadores, nosotros advertimos con el dato que nos genera el Instituto Nacional de Estadísticas de que existirían las divisas por el resultado positivo que se genera. Ahora bien, por supuesto que existen variaciones porque también es un mercado, ¿no es cierto?, que depende de la oferta y demanda en un determinado periodo, pero nosotros advertimos que existe en este mercado determinada estabilidad, ¿no? Por lo tanto, estos anuncios que se habían hecho sobre el tema del diésel no necesariamente están correlacionados, ¿no es cierto?, ya que lo que esté pasando en estos mercados paralelos. Lo que está, todo lo contrario, nosotros vemos que aquellas personas, aquellos inversionistas que quieran utilizar, efectuar estas importaciones, primero, ¿no es cierto?, me imagino van a hacer uso de lo que es el mercado mayorista, en el cual se advierte, reitero, que existe cierta estabilidad y existe el flujo de divisas correspondiente, ya que el resultado favorable en balanza comercial, sobre todo de los últimos meses, nos demuestra este aspecto. Y quienes sí están dispuestos a traer divisas a nuestro país son los chinos, pero claro, no lo van a hacer gratuitamente. A cambio, hay que entregarles litio. Bien, ha llegado una empresa aquí a Bolivia que ha suscrito un acuerdo con el gobierno nacional en función a la explotación de algunos remanentes de litio, con una inversión, dicen ellos, de más de $1.000 millones. No va a ser, sin embargo, esta inversión a corto plazo, ni va tampoco el negocio a durar 5 o 10 años. Es posible que duren muchísimo más, hasta 30 años es lo que se ha dicho. Bueno, a riesgo propio, entonces, esta empresa china va a operar en Bolivia y ha surgido entonces este acuerdo con el gobierno nacional. Producción justamente de carbonato y la industrialización de litio con la empresa rusa Uranium One, y hoy presentamos el segundo contrato para la producción con Hong Kong CBC Investment Limited, que es una empresa subsidiaria de la más grande, como decía aquí el representante de CBC, de KTL, la número 1 en el país, en el planeta más bien, en la producción de baterías de litio. Bolivia, por lo tanto, está negociando con los más grandes. Estamos negociando con los más importantes contratos de producción de litio, y este es un contrato fundamental. Un contrato que tiene dos partes. Por una parte, hablamos de 10.000 toneladas de utilización de nuestra salmuera residual para darle utilidad y valor agregado a nuestra salmuera residual, que va a producir con una inversión de más de $310 millones, con la tecnología EDL y también, por supuesto, aplicando en territorio nacional. Asimismo, una segunda parte están la producción de 25.000, la nueva planta con 25.000 toneladas, una tecnología también de extracción directa de litio EDL. Y hablando de sectores que están encontrando muchos escollos en el camino, está el agropecuario, fundamentalmente por el tema coyuntural actual de la carencia de diésel. Alguien me dirá, pero ese problema del diésel ya es estructural. Pero bueno, por el momento está siendo coyuntural en función a todo lo que ha explicado el gobierno. No voy a entrar a aquello. Lo que quiero decir también es que los agropecuarios están teniendo problemas en función a el clima. Entonces, una tormenta cuasi perfecta la que se ha generado en el sector. Ellos están viendo cómo sobrevivir, pero por ahora lo que están pidiendo de manera urgente es la dotación de carburantes.
post-verano sea buena. Si no hay una buena campaña de verano, no hay producto suficiente para que nosotros, sector industrial, exportador, podamos exportar y generar de esa manera las divisas para que el país tenga justo, para poder hacer importaciones en general, no solamente de combustible. Pero en general hemos dicho que se necesita tener soluciones que sean específicas. Otra cosa que también dijimos nosotros es que no es responsabilidad del sector privado, del sector empresarial, por un lado garantizar que haya el combustible. Eso es responsabilidad del gobierno nacional y está estipulado en la Constitución Política del Estado. Que haya la siembra de campaña y que con eso haya productos para poder procesar, que haya alimento y al mismo tiempo se pueda exportar, y al mismo tiempo que lo que hoy tenemos que exportar pueda ser transportado a los distintos puertos de salida que tenemos como Bolivia. Caso contrario, también van a caer significativamente nuestras exportaciones y con eso caen significativamente las divisas. Esto es una tormenta complicada que puede derivar en una crisis que en el 2025 se ahonde aún más. Soluciones. Nosotros necesitamos que el gobierno dé soluciones. No necesitamos que nos convoquen a más reuniones. Hemos ido a todas las reuniones posibles, hemos presentado todas nuestras propuestas. Y se ha conocido, al fin se han conocido algunos detalles del presupuesto general del Estado 2025. Obviamente se está reduciendo el dinero que se ha destinado a las gobernaciones, es decir, a los departamentos. Se señala que esta reducción es de hasta el 20%. ¿Por qué se estaría dando esta reducción? Fundamentalmente porque muchas gobernaciones, entiéndase, muchos departamentos del país ya no van a contar con dinero que venía de la venta de gas. Ese es el asunto. Se acabó el negocio del gas, es decir, esa billetera de donde sacábamos el dinero, ¿no es cierto? Y a veces nos hemos gastado a nuestras anchas, pues ya se acabó. Entonces, reducción del presupuesto. Y de eso se están quejando los gobernadores. Y a continuación usted verá en qué magnitud. Indiscutiblemente, la reducción bordea el 20%. O sea, y no es solo este año, también del año del 23 al 24, del 24 al 25. Y como los ingresos de las gobernaciones en el país están prácticamente asentadas en regalías e IDH, al no haber exploración, explotación, comercialización y exportación de hidrocarburos y gas, sencillamente se verán disminuidas de manera radical y de manera sostenida en el país. Eso es alarmante. De ese presupuesto de IDH, el 10% va destinado a seguridad ciudadana. Está establecido por norma. Pero si nuestro IDH sencillamente se va diluyendo por los no ingresos al Estado y por lo mismo la no derivación de esos ingresos a los gobiernos nacionales, sencillamente no habrá valor o volumen o fondos que compartir. Eso quiere decir que nos quedamos sin recursos. De ahí estamos buscando las alternativas. Una de ellas es la que hemos presentado nosotros para análisis técnico del Consejo. Otro asunto que se ha conocido en estos días, en esta semana que concluye, es el asunto del pago de la renta dignidad. Este pago ya no va a ser un pago, permítame utilizar nuevamente el término, universal, sino simplemente ya va a ser para determinados sectores. Lo que se ha especificado es que no se va a entregar el beneficio a aquellos rentistas que además de las rentas que tienen, están percibiendo un salario, es decir, que todavía están en actividad. Lo que se ha dicho es que la renta dignidad va a llegar a quienes simplemente ya viven de su jubilación. Inicialmente hay que precisar que la renta dignidad ha sido creada con la ley 3791 en la gestión 2007 y que es pagada desde el 2008 hasta la fecha, ya son casi más de 16 años que es pagada la renta dignidad, de manera diaria, de manera mensual para todos los bolivianos de 60 años o más que residen en el país. La ley 3791 establecía la universalidad, es decir, que los compañeros, las personas que no han aportado a la seguridad social reciban este beneficio en cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado del 2009, y también las personas que tienen una jubilación también pueden beneficiarse de lo que es la renta dignidad, ¿no? El presupuesto general del Estado, dentro de sus artículos, inicialmente garantiza este beneficio tanto para los que cobran una pensión de jubilación como para los que no cobran una pensión de jubilación.
ley ya 3791, por ejemplo, establecía que los trabajadores del sector público o aquellos que reciban una remuneración del Tesoro General de la Nación no se beneficien de la renta dignidad, justamente porque tenían esa calidad de empleados públicos que estaban trabajando y por lo tanto tenían un ingreso, ¿no? Gracias a la renta dignidad, la población adulto mayor ha reducido las condiciones de pobreza, incluyendo entre 10 y 20 puntos porcentuales. Entonces ha sido una medida significativa justamente para paliar las necesidades de la población adulta mayor, principalmente, y hay que ser muy sinceros, en el área rural y para las personas que no tienen un ingreso regular, no tienen un ingreso formal, pero que sí requieren de estos recursos para poder mejorar y tener una vejez más digna, ¿no? Cerramos entonces aquí este bloque dedicado a recapitular los hechos noticiosos más destacados de la semana. La invitación para que en nuestro próximo segmento usted pueda apreciar una entrevista que le va a servir mucho si tiene, por ejemplo, usted un emprendimiento unipersonal. Así que no se pierda la siguiente entrevista. Una pausa y volvemos con aquello. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Continuamos aquí en Economía para Todos. Dentro de los emprendimientos unipersonales, hoy por hoy quien está alejado, por ejemplo, de lo que es el entorno digital, bueno, está perdiendo oportunidades, está corriendo de repente por un camino empedrado, mientras otros ya van por una autopista. Y hay distintas formas de vender nuestros productos o nuestros servicios. Y ahora se aplica lo que es el marketing digital para este propósito. Es decir, vender aprovechando todo lo que nos brinda la tecnología. Para hablar con relación a este tema, hemos invitado a Dania Vilela para que podamos abordar este asunto precisamente desde la perspectiva del marketing digital, pero aplicado al emprendimiento unipersonal. Dania, un gusto saludarle. Gracias por estar aquí en Economía para Todos. Entonces, ¿cómo se puede entender, cómo se puede aplicar también, en otras palabras, este concepto del marketing digital en un emprendimiento unipersonal? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Primero, buenas tardes a absolutamente todos. Y bueno, respondiéndote a tu pregunta, existen muchas herramientas en cuanto al marketing y hoy por hoy tenemos que saber que el marketing es pues todo el día, todos los días va cambiando y va teniendo diferentes formas de poder comunicarnos con todos los clientes, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver varias opciones. ¿Cómo te puedo explicar? Es más que todo, es utilizar la herramienta de poder comunicarnos con el cliente, pero de una manera exclusiva, de poder estar siempre al contacto con él y demás, ¿no es cierto? Ver qué productos vamos a, ¿cómo te puedo decir? Vamos a tener que vender, se pueden vender servicios, podemos vender pues comida, podemos vender absolutamente muchas cosas, ¿no? Y en el marco de la tecnología es mucho más amplio, ¿no? Entonces nos dan una cobertura más amplia de todo lo que es el mercado. Entonces abarcar el producto que se va a utilizar, el servicio que nosotros vamos a brindar y demás, ¿no? Entonces, utilizando estas herramientas, al menos digitales, como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, utilizar Gmail, hasta los mismos panfletos que ahora están pues muy perdidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que abarcar absolutamente todos ese mercado. ¿Por qué? Porque pues siempre va a haber ese, no sé, yo creo que en algún momento en la calle te han debido dar algún panfletito, algunos folletitos chiquititos, en el cual no solamente es como que los guardas y dices, ¿qué es esto? Pues voy a ver. Entonces vas viendo esos, ¿cómo te puedo decir?
esos anuncios que te van a ir llevando más hacia el producto que tú estás buscando, que tal vez no lo buscas, pero lo necesitas y pues tienes ahí, ¿no? A la mano. Excelente. Entonces estamos hablando de algunas herramientas, de algunos elementos, ¿no es cierto?, de algunos medios para lograr este propósito. En función a aquello, para no dispersar todo mi emprendimiento o mi intención de comunicar mi producto, deberé plantearme una estrategia de marketing digital para mi producto o para mi servicio. ¿Y en qué consistiría? Claro, en hacer un estudio de mercado, más que todo, ¿no? Porque ahora es como que yo o cualquier otra persona puede realizar el marketing, absolutamente todos, pero sin el conocimiento de tener un estudio de mercado, pues se va a ser imposible, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estudiar a las personas a las que les vamos a vender. Y entonces es ahí donde nosotros vamos a ir viendo a qué edad, a qué personas, a qué ámbito nos vamos a ir, ¿no? A qué dirección tenemos que ir, ¿no? Y para eso se necesita un estudio de mercado. Para eso también se va a necesitar otro tipo de herramientas como es el consumo, ver qué precios o cuánto vamos a destinar al estudio de mercado, ¿no es cierto? Porque a veces hay que hacer un cuestionario, hay que hacer absolutamente todo para ver qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Y si es nuestro producto el que va a necesitar. Ahora, en función a esa situación, mucha gente está emprendiendo fundamentalmente en términos de gastronomía, ¿no es cierto? Uno, al andar simplemente unas 2-3 cuadras por el centro, por el barrio, se ve que ya hay gente que está ofreciendo comida, que está ofreciendo comida rápida, almuerzo, en fin. En función, por ejemplo, a ese mi emprendimiento unipersonal, ¿cómo podré desarrollar yo algún tipo de estrategia para precisamente que mi producto sea innovador, que mi producto pueda incluso, ¿por qué no?, superar al de la competencia? Claro, en cuanto a eso podemos optar por precios competitivos con la otra persona, digamos, que estamos ahí, que estamos vendiendo lo mismo. Entonces sí vamos a tener que tener precios competitivos, tal vez el hecho de utilizar esas herramientas de marketing, que es el que pruebe un poco más de nuestro producto, aparte de los folletos, aparte del precio competitivo, que pruebe un poco, porque hay a veces, no sé si has visto en los supermercados, que te dan un poco del producto que están promocionando. Entonces eso ya es como que te indica que ese producto está saliendo, es nuevo y tiene algún tipo de promoción, ¿no es cierto? Entonces puedo ofrecer el 2x1, puedo utilizar absolutamente varias herramientas de acuerdo al tiempo en el que estamos, ¿no es cierto? Correcto, creo que se llama degustaciones, lo que se hace, por ejemplo, en los supermercados. Pero a ver, ¿es bueno bajar el precio o incrementar, digamos, si voy a vender un almuerzo? Hay personas que venden almuerzo solamente la sopa y lo que llamamos el plato de fondo, ¿no es cierto? Y con eso tienen una estrategia, pero otros prefieren dar, no sé, el postre, una ensalada, en fin, y mantener un precio competitivo de igual manera, ¿no es cierto? ¿Cuál es más aconsejable entonces, bajar el precio o ofrecer más producto? Bueno, depende al mercado en el que estamos, ¿no es cierto? Entonces, en algún segmento podemos incrementar los productos, en algunos otros podemos bajar el precio, ¿no? De acuerdo al ámbito al que nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, ambos están súper bien, ambos nos pueden beneficiar, pero yo creo que también es de acuerdo al ámbito. A algunas personas es como que no les gusta mucho el postre que se está ofreciendo y demás. A veces se van más por el sector económico, por el factor económico, mejor dicho.
Sí, y es una primera alternativa que siempre se ve, ¿no es cierto? Bajar el precio o mantener un precio. Muchos han subido ahora la cotización de sus productos, habida cuenta de que los insumos también han encarecido, pero otros se han mantenido con el precio y aquello les ha ayudado también a continuar vendiendo, ¿por qué no?, en la misma cantidad o tal vez más. Ahora bien, se ha hecho una referencia a seguir utilizando a aquellos viejos instrumentos de marketeo, como se suele decir en la calle, volantear, ¿no es cierto? Ese es el término pedestre que se utiliza. Es decir, entregar ciertos trípticos a la gente para ofrecer nuestros productos o servicios. ¿Cuán aconsejable es continuar con aquello teniendo ya un entorno digital que, como también se ha señalado, está en amplia expansión? Siempre es algo que no puede desaparecer. No, por más digitalizado que esté el marketing, no se puede, no se va a poder, porque es como que todos tienen que tener esa herramienta dentro de su empresa, siempre teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque así como te dije, siempre va a haber esa posibilidad de que nos vamos a guardar eso en el bolsillo, por más de que no lo vamos a querer, lo vamos a ver y vamos a decir, pues voy a querer ir, voy a querer ver, o simplemente por ver las ofertas ahí, ¿no? A veces nosotros estamos constantemente en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, entonces al momento de que nos vienen a promocionar algunos cortos en el teléfono, es como que no a muchos nos agrada, ¿no? Es como que debe ser rápido, ¿no? Por eso algunas promociones no duran más de 10 a 15 segundos, porque ya de hecho es algo que puede aburrir nuestra cabeza, es algo que a simple vista puede aburrirnos, ¿no? Entonces no tiene que pasar, incluso menos, ¿no? Entonces, así como te digo, un papel, un panfleto va a hacer que siempre eso perdure ahí, ¿no es cierto? Entonces es como que es algo físico que tú vas a poder agarrar, que tú lo vas a poder ver, leer y demás, ¿no? Entonces no es aconsejable sacar eso, el panfleteo, ¿no? Excelente. De cualquier negocio. Excelente comentario y también una muy buena respuesta que seguramente van a apreciar nuestros amigos que nos siguen habitualmente. Ahora bien, en el entorno digital, ¿no es cierto? Uno cree que va a colocar, por ejemplo, yo tengo mi página de Facebook, ¿no? Y voy a colocar un anuncio de mi emprendimiento en 10 segundos o hasta en 5 segundos. Y pienso que todo el mundo me va a ver, pero resulta que me vio mi papá, mi mamá y nadie más. Entonces, ¿qué puedo hacer para masificar aquello? Porque alguien cree que colocar el aviso en la red, en la internet, y listo, pócima mágica y se abrieron las puertas de Sésamo, ¿no es cierto? ¿Es así? No. Entonces es como tú dices, es como que un segmento de personas van a ver, ¿no es cierto? Entonces, para que esto se expanda, siempre se va a necesitar el que tú estés, siempre estés, ¿cómo te puedo decir?, al ritmo de todas las personas. Y ahí creo que, bueno, ahora en Marketplace, que es por Facebook, lo que se vende, entonces creo que te pide una cierta cantidad. Tú puedes promocionar tu producto por un determinado precio durante tantos días, ¿no? Entonces se maneja Facebook, se maneja de esa forma, ¿no? Igual que Instagram, ¿no? Entonces, pero siempre uno tiene que ir viendo la posibilidad de poder estar siempre en contacto con el cliente. Mejor, si es así, es darle esa exclusividad a todos, ¿no? Entonces es como que tú tienes que estar siempre al ritmo de ellos, no es dejarlo ahí. Entonces tú tienes que estar siempre viendo qué productos sacar, qué promociones ir sacando, cómo puedes hacer que las personas estén siempre siguiéndote en cualquier red social. Y eso no solamente es en un producto. Has debido ver que hasta los políticos utilizan estas herramientas digitales, panfletos, folletos y absolutamente todo, ¿no? Entonces es algo que no
pues tienes que estar siempre al ritmo de todos. Entonces, aquí el consejo puede resultar siendo que, por ejemplo, en el caso de Facebook, tiene sus motores de búsqueda, sus impulsadores. Por ejemplo, el Marketplace es una gran vitrina para aquello. En TikTok también me imagino que hay estas herramientas, ¿no es cierto? Claro, ya ahora creo que esta semana o desde la anterior semana salió que pues tú ya puedes ir viendo o te muestran algunas propagandas por TikTok, ¿no? Entonces, incluso te da un botón donde dice que pues si quieres seguir viendo, aplicas y te sigue mostrando sobre su paquete de viaje, sobre el restaurante que de tu vida que quieres conocer, que va a ser hermoso. Entonces, yo creo que pues es así, ¿no? Finalmente, a ver, en este ámbito del marketing digital, el uso de Facebook se ha venido ya enmarcando en cuestión de edad, ¿no es cierto? Algunos llamamos en cuestión etaria, en cuestión de edad, que es una edad adulto contemporánea, es decir, las personas que ahorita en este momento están aproximándose a Facebook o siguen utilizando Facebook, tienen entre 25 y bueno, 60, 70 años, ¿no es cierto? Pero TikTok es para muchos más jóvenes. Entonces, hay que focalizar también la venta de nuestros productos o servicios en función a aquello, o debo tratar de amalgamar mi oferta en ambas redes sociales. Mientras acapares absolutamente todas las redes sociales, va a ser mucho mejor, ¿no? Y para eso existe el SEO. El SEO es el que, de acuerdo a tus búsquedas por internet, te va a ir mostrando las páginas que tú necesitas, que tú vas a querer ver, que vas a querer, pues te quedas más tiempo, ¿no? Entonces es igual que en Facebook y en TikTok, es como que tú ves que son trends de TikTok, entonces te van a aparecer puros trends. Entonces es como que el SEO va viendo qué es lo que más qué es lo que más revisas, qué es lo que más estás atento, entonces te va a ir mostrando él mismo, ¿no? Perfecto, no sé si nos puedes dar entonces, en torno a esto que habíamos anticipado al inicio de la entrevista, un consejo de un método efectivo para mercadear digitalmente con mi emprendimiento unipersonal en esto que es el entorno virtual. ¿Algún consejo de cierre, por favor? Bueno, el consejo que yo les doy es que siempre estén acaparando absolutamente todas las redes sociales, que siempre estén en contacto con sus clientes, que tengan enlaces en los cuales puedan tener contacto con ustedes y darles pues una mayor exclusividad a sus clientes. Excelente. Muchísimas gracias, le decimos a Dania Vilela. Ella es experta, como ustedes han visto, en términos de marketing digital, esta vez aplicado a lo que representa el emprendimiento unipersonal. Dania, hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Gracias a ti, Jaime. Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Ustedes han visto entonces este consejo de cierre, yo creo que engloba todo aquello que hemos venido comentando en esta entrevista. Estar siempre presente en el entorno digital a través de las redes sociales, en un contacto permanente. ¿Por qué no utilizar tutoriales para que podamos capacitarnos de esa manera también en función a aprovechar al máximo este espacio que se ha abierto? Pero ustedes recordarán también que en el transcurso de la entrevista se nos ha recomendado no dejar de lado aquello que resulta siendo muy tradicional, pero muy tradicional, y es el tema de entregar estos volantes, estos panfletos, donde también nosotros podamos ofrecer todo lo que estamos queriendo vender, ya sea a nivel de producto o de servicio. Bien, cerramos entonces este capítulo ahí. Vamos a esta nota internacional, que también la he escogido porque me parece muy interesante y créame, va a hacer a la economía mundial. Tiene que ver con el rublo, sí, la moneda rusa, que ha sufrido una caída importante en el mercado internacional. Pero fíjese usted
preste mucha atención en esta nota, cómo esto puede ser aprovechado de manera positiva por los rusos. Es decir, esta caída no necesariamente representa pérdida, sino una oportunidad. Vea usted. El rublo cayó a su nivel más bajo frente al dólar desde que comenzó la agresión contra Ucrania en 2022. La bajada, sin embargo, tendrá algunos beneficios para el gobierno. Si la moneda es débil, será más fácil para el gobierno ruso reducir el déficit, ya que los pagos dentro de Rusia serían en rublos débiles, mientras que cualquier pago proveniente de las exportaciones será en moneda fuerte. Esta es una herramienta natural para mejorar el presupuesto. En una conferencia de prensa, el presidente se mostró relajado. Hay muchos factores de carácter estacional. Así que en general, en mi opinión, la situación está bajo control y no hay absolutamente ningún motivo para entrar en pánico. Pero el debilitamiento de la moneda amenaza con erosionar el poder adquisitivo de la población. Aumentaría aún más el costo de los bienes importados y podría exacerbar una inflación ya galopante. La caída se produce tras la imposición de nuevas sanciones estadounidenses al banco Gazprom, un canal clave para los ingresos energéticos de Rusia, y complica el comercio de combustibles fósiles. Algunos países europeos tendrán que encontrar nuevos mecanismos de pago a Gazprom o a las petroleras rusas para el suministro de productos refinados del crudo y gas natural. Turquía y Hungría ya se quejan y han admitido que están buscando otras vías para organizar los pagos a Rusia. El Banco Central ruso asegura que ha detenido las compras de moneda extranjera para aliviar la presión sobre los mercados financieros. Llegamos entonces así, amigos, a la parte final de Economía para Todos correspondiente a esta semana. Quiero agradecerles por su fidelidad con el programa. No lo olviden, hemos hablado hoy de lo que representan las hipotecas, cómo es importante registrar una hipoteca en derechos reales, cómo es importante que también un notario registre esto que estamos utilizando, ya sea como prestamistas o también como deudores. Es importante poner las reglas de juego muy claras para que no se tengan problemas a futuro. Le hemos brindado algunos consejos para que usted siga un buen camino. Pero también hemos hablado del marketing digital, hemos hablado de los emprendimientos unipersonales, cómo es importante el uso de la tecnología, pero sin dejar de lado aquellos medios tradicionales, como por ejemplo el panfleteo, el volanteo de la información que caracteriza a nuestro emprendimiento. Entonces, esa sinergia que puede existir, esa unión que puede establecerse entre ambos mundos, pues puede ser muy importante para nuestro negocio. Usted puede recapitular estas entrevistas, todo aquello que le hemos ofrecido hoy, gracias también a la tecnología, gracias a YouTube, donde usted nos encuentra como Economía para Todos, Palenque TV, donde estamos colocando todos estos programas, y va a encontrar muchos otros también sobre educación financiera, negocios, emprendimientos y mucho más. Así que la invitación para que nos siga también a través de ese canal virtual. Soy Jaime Albarracín. No lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.